¿Por qué la desigualdad golpea con más fuerza a la mujer? ¿Por qué el acceso integral de mujeres y niñas a la salud, a la educación, especialmente al pleno respeto y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, son fundamentales para el crecimiento económico de las naciones en desarrollo? Estas interrogantes las responde el informe del Estado Mundial de la Población 2017. Mundos Aparte, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Un documento que advierte que ningún país, ni siquiera los que se consideran más ricos y desarrollados, puede describirse como una nación totalmente inclusiva, a pesar de que han mostrado avances significativos para eliminar las disparidades. En cuanto al tema de la violencia doméstica, el organismo internacional alertó que 46 de 173 países siguen sin imponer legislaciones que protejan a las mujeres. El Fondo de la Población de las Naciones Unidas presentó el informe del Estado de la Población Mundial 2017, Mundos Aparte, la salud y los derechos reproductivos en tiempos de desigualdad. En el texto, la organización internacional recuerda a los 179 gobiernos que aprobaron el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 que necesitan emprender más acciones para superar las brechas existentes en materia de desigualdad. Desigualdad de género. Una de las más poderosas formas de desigualdad de género proviene de la disparidad en el disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Según el informe, la necesidad insatisfecha de planificación familiar en los países en desarrollo suele ser mayor entre las mujeres del 20% de los hogares más pobres. Hay un 6,2% de mujeres desempleadas frente al 5,5% de hombres, según reveló el análisis de una encuesta mundial sobre los valores reciente que abarca 58 países. A esto se le suma que de 143 países, 128 naciones tienen al menos un impedimento jurídico que obstaculiza la participación de las mujeres en ciertas oportunidades económicas. Desigualdad en salud sexual y reproductiva. América Latina y el Caribe se ubica en una fase intermedia y avanzada en la construcción de los derechos reproductivos. En promedio, el 70% de las mujeres de entre 15 y 49 años que están casadas o unidas y desean utilizar métodos anticonceptivos modernos accede a ellos. Pero en términos de la atención del parto, el desafío es mayor. En 2015, la OMS, UNFPA, UNICEF y el Banco Mundial estimó en 7.300 el número absoluto de muertes maternas en América Latina y el Caribe, es decir, 67 decesos por cada 100.000 nacidos vivos. Embarazos no planificados. El 43% de los embarazos no son planeados. Cada año se registran en los países en desarrollo 89 millones de embarazos no deseados, 48 millones de abortos y 10 millones de abortos espontáneos. En cuanto a Latinoamérica y el Caribe, las tendencias en el área del embarazo adolescente resaltan la importancia de la universalización de la educación integral de la sexualidad para la región. Se registró un incremento del 10% en los partos de madres menores de 15 años. Únicamente una quinta parte de los embarazos adolescentes en América Latina son planeados. Feminicidio y violencia doméstica. El feminicidio está creciendo a un ritmo más acelerado que el homicidio. En Guatemala, los asesinatos de mujeres se incrementaron en un 141% en comparación con un 68% en el caso de los hombres en el año 2004. En El Salvador, en un 111% en comparación con un 40% en el caso de los hombres en el año 2006. Y en Honduras, en un 166% en comparación con un 40% en el caso de los hombres en 2007. La mayoría de los feminicidios tienen lugar en la esfera doméstica y también en casi la mitad de los casos el perpetrador es una pareja o expareja. Ante estas alarmantes cifras, los gobiernos de la región, el Sistema de la Integración Centroamericana SICA, UNFPA y la Organización Internacional para las Migraciones están implementando un proyecto de prevención de la violencia contra la mujer, trata y feminicidio. El proyecto PA1 se enfoca en el mandato del Fondo de Población de las Naciones Unidas en torno a dos temáticas esenciales. Una de ellas, la prevención de la violencia contra la mujer y la atención también a víctimas de la violencia. Este tipo de programas lo que hacen fundamentalmente es devolverle la fe y la autoestima a las mujeres mismas. Con acciones de diferente tipo,
fortalecimiento institucional, capacitación, incluso provisión de equipos, etcétera, trabajo con sociedad civil, generación de planes, generación de espacios de discusión. Recomendaciones. Es necesario crear una nueva agenda mundial centrada en la igualdad. Cuando las naciones del mundo se reunieron en 2015 con el propósito de trazar el curso del desarrollo sostenible para los próximos 15 años, se comprometieron a erradicar la pobreza y el hambre en todo el mundo, combatir las desigualdades y construir sociedades inclusivas. Una participación idéntica de hombres y mujeres en el mercado de trabajo podría representar un aumento de 28.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto anual mundial, de aquí al 2025. Vamos a saludar en nuestro Centro Internacional de Noticias a Esteban Caballero, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Un gusto tenerlo, señor Caballero. Buen día, bienvenido a la mañana. Muy buenos días, muchas gracias. El panorama mundial, ahí lo veíamos en materia de desigualdad, sigue siendo bastante preocupante. ¿Por qué persiste esta deuda de los estados con el tema salud, con el tema educación, protección también en cuanto a leyes para la mujer? Bueno, yo creo que el tema es una herencia histórica que tenemos en la región de mucho trayectoria o mucha experiencia de discriminación y políticas sociales que han sido débiles, y es el momento en la región de ir superando esa situación, que de hecho si uno lee el informe, que esta vez se caracteriza por no medir tanto los promedios nacionales, sino medir las brechas, se puede notar que la buena noticia es que en los países de América Latina sobre los cuales comenta el informe, las brechas y las desigualdades en las áreas de salud sexual y reproductiva, en algunos indicadores claves, han venido mejorando, ¿no? Entonces, no es que no hemos hecho nada, simplemente hay una agenda pendiente. Ahora, señor Caballero, ¿qué deben hacer los gobiernos quizás de forma inmediata o a mediano plazo para que esta situación no siga empeorando, para que la brecha entre el hombre y la mujer no siga existiendo? Mire, ese es un tema que yo creo pasa por varios elementos. Evidentemente que hay una parte, digamos, institucional, legal e institucional, que tiene que ver con la igualdad del hombre y la mujer en los marcos legales, que de alguna manera también ha sido un factor en donde América Latina ha hecho progresos en los códigos civiles, en los códigos penales. Se ha creado una institucionalidad también en la región con las secretarías de la mujer, las direcciones para la mujer, los ministerios en muchos gabinetes, y los planes de igualdad de oportunidades que han surgido también en varios países, ¿verdad? El tema que está ahora preocupando es más bien en las áreas, digamos, que están de alguna manera sin una presencia del Estado, manejadas por grupos, por ejemplo, el crimen organizado. Cuando se pierde esa protección legal, entonces vemos brotes de violencia en donde la mujer, la niña y la adolescente se sienten mucho más desprotegidas. También el elemento, digamos, cultural, sociocultural y de los valores es un tema que cuesta más, no se resuelve solamente desde el punto de vista institucional, sino también es un tema de comportamientos, de subjetividades que va progresando más lentamente, y ahí hay que trabajar la cuestión también de la participación de los varones en todos estos programas. En el tema de materia laboral, ¿por qué? Si la igualdad, por ejemplo, entre el hombre y la mujer es beneficioso para los gobiernos, ¿por qué seguimos viendo cifras como las que presenta este informe? Estamos hablando que una participación idéntica de hombres y mujeres en el mercado de trabajo podría representar un aumento de 28.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto anual mundial. Esto al 2025. Sí, ahí lo que tenemos es que muchas veces la gente se plantea el tema del desarrollo sostenible o el desarrollo de un país como una cuestión que tiene netamente que ver con estructuras, ¿no? Pero la verdad es que si lo enfocamos más bien desde el punto de vista de los recursos humanos, de las personas,
que son, en fin, las que mueven la maquinaria, tenemos que tener una actitud de aprovechar el potencial de todos y todas, ¿no? Y en ese sentido, el potencial que tienen muchas mujeres, niñas, adolescentes, es un elemento que hay que verlo desde esa perspectiva más de tipo económica. Si nosotros las empoderamos, si nosotros les permitimos desarrollarse como personas, el aporte que luego esas personas van a hacer a la economía, el aporte que van a hacer a la inclusión social, es muy importante. Y de hecho se ve que en la región, con el aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, se ha dado lo que se llama el bono de género, es decir, las mujeres que han podido participar en la economía han hecho un aporte importante en hacer que esos hogares superen la pobreza, ¿no? Ahora, en materia de embarazos no deseados, que es una parte de este informe que se presenta el día de hoy, revisamos las cifras. El 43% de los embarazos en el mundo en desarrollo no son planeados. Cada año se registran en los países en desarrollo 89 millones de embarazos no deseados, 48 millones de abortos, 10 millones de abortos espontáneos y 1 millón de mortinatos. Son cifras sin duda preocupantes. ¿Realmente se puede lograr reducir esta problemática? ¿No es una utopía pensar en que se pueda lograr solucionar esta situación? No, para nada, para nada. Mire, la región ha pasado en 2 décadas de una prevalencia del uso de anticonceptivos del 30% al 70%, es decir, ha habido un masivo cambio en el comportamiento con respecto al uso de los anticonceptivos. La planificación familiar es la mejor manera de evitar los embarazos no planificados, y evitar los embarazos no planificados es la mejor manera de evitar el aborto. Entonces, ese es un mensaje principalísimo, digamos, en torno a esas cifras que siempre asustan respecto al aborto, la cantidad, sobre todo que se dan condiciones inseguras y cómo eso causa muchas veces la muerte materna. Entonces, si nosotros tenemos una política de salud sexual y reproductiva, una planificación familiar ofrecida a todos en los puntos más lejanos, no solamente en las urbes, vamos a poder ir mejorando esa situación de no planificación, y eso se deriva en abortos inseguros. En materia de violencia de género, 46 de 173 países siguen sin imponer legislaciones que protejan a las mujeres. Y vuelvo a este tema para preguntarle qué país en América Latina está peor y por qué. Mire, tenemos situación de violencia que es preocupante, sobre todo en el ámbito, digamos, del corredor centroamericano, por el tema de y que ustedes mostraron en el informe, por el tema del flujo migratorio y el surgimiento de las pandillas, ¿no? Esto ha incrementado y ha hecho mucho más vulnerable a las mujeres y a las niñas y a las adolescentes en el caso de la violencia sexual y la violencia contra las mujeres. También tenemos que tener en cuenta de que estamos en una época en donde el registro de la violencia hacia la mujer está progresando, y entonces tenemos muchos mejores métodos y herramientas como para poder visibilizar el fenómeno, ¿no? Y últimamente, como ustedes dijeron también muy bien en el informe, la cuestión del feminicidio pareciera ser como una reacción, digamos, vamos a decir, a lo que ha sido el surgimiento y el empoderamiento de la mujer en la región. Podríamos verlo como una parte de una dialéctica, digamos, en donde hemos venido haciendo progresos, pero ese rechazo a ese progreso se está transformando también en una actitud violenta en ciertos ámbitos, ¿no? Pues Esteban Caballero, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes.